Bien, cordial saludo. Hoy nos reúne en este video tutorial eh, los convencionalismos laborales, trabajo suplementario de horas extras. El propósito entonces es identificar unos convencionalismos laborales a la luz del Código Sustantivo del Trabajo en Colombia para el 2020. Posteriormente identificamos unos indicadores, si me permiten ese término, sobre costos mínimos laborales en unas unidades de medida puntuales como valor hora, valor día, número de días laborales y otros elementos que son importantes para poder liquidar una nómina. Y terminamos con trabajo suplementario y horas extras. En ese sentido, pues aquí entonces identificamos que la jornada laboral es de 8 horas. La jornada diurna puede estar entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. La jornada nocturna desde las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Esta renovación, este ajuste de hora es relativamente, se modificó hace poco relativamente en la ley 1846 del 2017, por medio del cual se modifican los artículos 160 que nos refiere a la jornada laboral. Inicialmente iba de 6 de la mañana a 10 de la noche y de 10 de la noche a 6 de la mañana, jornada diurna y nocturna respectivamente. Sin embargo, se hace ese ajuste a partir de esa ley. Y el trabajo suplementario de horas extras, recordemos que el trabajo suplementario hace referencia al recargo nocturno en un día ordinario, recargo diurno, dominical o festivo, también feriado lo llaman, recargo nocturno, dominical o festivo o feriado. Es decir, es aquella jornada laboral que está posterior a las 9 de la noche, para el caso de recargo nocturno, o está dentro de la jornada diurna de 6 de la mañana a 9 de la noche, pero esa jornada laboral es un domingo o un festivo. Y el recargo nocturno, dominical o festivo corresponde a la jornada laboral, cubre, toma horas dentro de la jornada nocturna, es decir, entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Y las horas extras, como su nombre lo indican, son aquellas que superen la jornada laboral, superen las 8 horas, es decir, la hora 9, la hora 10, y puede ser extradiurna, es decir, aquella que está dentro de la jornada diurna de 6 de la mañana a 9 de la noche, en un día ordinario, entiéndase día ordinario entre de lunes a sábado. Jornada extra nocturna, aquella jornada laboral que supera las 8 horas, la hora 9 o 10, que está entre 9 de la noche y 6 de la mañana. Hora extra diurna dominical es aquella hora 9, hora 10, aquella hora que supera la jornada laboral, pero que está entre 6 de la mañana y 9 de la noche, un domingo o un festivo. Y la hora extra nocturna dominical o festivo es aquella jornada laboral que supera la jornada ordinaria de 8 horas, es decir, esa hora 9, hora 10, que está entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, y que además corresponde a un domingo o un festivo. Esto es importante tenerlo presente para poder luego ir a liquidar. Aquí lo que tenemos es unos convencionalismos, primero en este cuadro, unos convencionalismos importantes para efectos de liquidar la nómina, y en este caso, pues según el decreto 2360 del 26 de diciembre del 2019, pues el salario mínimo mensual legal vigente para Colombia es de 877.803 y el auxilio de transporte de 102.854, según el decreto 2361 de el mismo año y fecha. ¿Listo? ¿Qué podemos identificar acá? Que aún no supera la barrera del $1.000.000 el salario mínimo y el auxilio de transporte, puesto que esto solo suma 980.657. También es importante tener presente que los días laborales al mes, según Código Sustantivo del Trabajo, son 30. Las horas ordinarias diarias son 8, ¿cierto? También lo habíamos mencionado. Permítanme aquí, ok.
Las horas ordinarias al mes pues serían 30 días por 8, esto para código sustantivo del trabajo. Ya para hacer cálculos del nivel de producción se toman otros elementos que podríamos apreciarlo en otros capítulos. Entonces allí son las horas ordinarias al mes son 240, que corresponde 30 días laborales durante 8 semanas. Vale aclarar que el Código Sustantivo del Trabajo menciona que el trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado, que culturalmente es el domingo, pero también las necesidades puntuales del trabajo permitirían que fuese un día diferente, ¿de acuerdo? Es remunerado y por lo tanto él tiene derecho a descanso, pero se contabiliza bajo Código Sustantivo del Trabajo y contablemente también 30 días durante 8 horas, ¿cierto? Allí está por supuesto involucrado esos días de descanso remunerados según calendario. Los días laborales a la semana pues serían 6, ¿de acuerdo? Días laborales a la semana 6, porque el séptimo día se descansa a la luz del Código Sustantivo del Trabajo, ¿cierto? Horas laborales ordinarias a la semana, pues entonces sería los 6 días de la semana por las 8 horas que tiene cada día. Ya son 48. En algunos sectores es posible que se labore solo de lunes a viernes, por dar un ejemplo. Por lo tanto, podría ser 40 horas en ese caso. Es decir, el máximo es 48, pero podría ser inferior. Recordemos que el Código Sustantivo del Trabajo viene de la corriente de derecho privado, por lo tanto aplica para el sector privado. El sector público tiene sus directrices y sus estipulaciones especiales. El máximo de horas extras por día son 2, no obstante el Código Sustantivo del Trabajo nos indica que no puede superar las 12 horas semanales. ¿De dónde viene? De 2 horas por día durante 6 semanas. De ahí es donde se inspira el Código Sustantivo del Trabajo. Es importante tener presente que si un trabajador hoy se requieren 3 horas extras y mañana solo una, pues en últimas digamos que se requiere 6 días en horas extras, pero uno de esos 6 días 4 de esos días laboró 2 horas, ahí van 8, y un día laboró 3 horas y otro día laboró 1 hora, ¿sí? Ahí también es de manejo. En últimas 8 más 4 nos daría 12 horas, es decir que no sobrepasó, a pesar de que un día trabajó 3 horas extras, superó las 2 horas, pero no superó las horas extras semanales. Eso también pues es de manejo. Muy bien, siguiendo aquí con nuestra plantilla, dentro de esos indicadores laborales, entonces tenemos que a la luz del salario mínimo, el valor día corresponde al salario mínimo dividido el número de días laborales, ¿cierto? La hora ordinaria sería entonces, podríamos tomarlo de dos formas, tomar el valor día dividido las 8 horas ordinarias y nos da 3.675. Pero también podríamos tomarlo el salario mínimo dividido el número de horas al mes y nos debe dar lo mismo como para modo de comprobación. La hora extra diurna. La hora extra diurna se paga 1.25, es decir, se paga como una hora ordinaria, una hora adicional, ordinaria adicional, de ahí viene el 1, y 25% de más de esa hora ordinaria. Entonces, como ya tenemos la hora ordinaria, pues lo multiplicamos por ese factor, 1.25. Es decir, cada hora extra diurna a salario mínimo se liquidaría a 4.571. Como estamos sobre la base de salario mínimo, no podríamos decir que la hora extra se liquide a inferior a este valor. La hora extra nocturna, pues se reconoce ese 1%, se reconoce la extra, esa hora extra, y un 75% de más. Por lo tanto, se toma la hora ordinaria por 1.75. Es decir que la hora extra nocturna a salario mínimo se liquidaría a 6.400 cada una. El recargo diurno, es importante tener presente que el recargo diurno es aquella
jornada laboral que está dentro de, por fuera, que está aquella jornada laboral que está posterior a las 9 de la noche, ¿sí? Está dentro de la jornada nocturna. La jornada laboral que esté dentro de la jornada nocturna o el horario nocturno sería este casito recargo nocturno, perdón. Y ya nos vamos con recargo diurno dominical. Entonces, como esa hora se está pagando dentro del salario, lo único que se le va a reconocer es el recargo, ¿de acuerdo? Esa hora de recargo ya está dentro del salario, el valor de la hora ordinaria, y lo único que se le reconoce es el para efectos de recargo. Por lo tanto, no se toma completa la hora porque ya está en esos 877, sino que se toma la hora ordinaria y se multiplica por el factor. O sea, a la hora ordinaria se le suma 1280. Es decir, que una hora con recargo se pagaría, si sumamos el valor de la hora ordinaria y el recargo, se pagaría a 4.937. Cuando ese recargo está un domingo o un festivo y está dentro de la jornada diurna de 6 de la mañana a 9 de la noche, entonces pagamos a la hora ordinaria y un recarguito del 75%. Se pagarían 2.700 pesos de más. Bueno, aquí es importante, si quiere precisemos, a ver si me permite Excel hacerlo, ¿sí? Precisemos que esto es de más, se paga el salario mínimo más esto, ¿de acuerdo? Más este monto. Perdón, este es de acá. Para efectos de recargos. Recargos, muy bien. Entonces se paga 2.000 pesitos de más por cada hora que esté de un domingo o un festivo. El recargo nocturno, dominical o festivo, es decir, la jornada laboral está entre la jornada nocturna, es decir, de 9 de la noche a 6 de la mañana, no ha superado las 8 horas, su jornada ordinaria está dentro de ese rango de 9 de la noche a 6 de la mañana y corresponde a un domingo o un festivo. Entonces lo que vamos a hacer es el valor de la hora ordinaria por el 1.10, que es el factor, es decir, se pagaría 4.000 pesos de más, es decir, cada hora que cumpla esas condiciones se pagaría a 7.680. La hora extra diurna, entonces sí se pagaría, como es extra, supera ya lo que está dentro del salario mínimo, entonces se toma la hora ordinaria por ese factor que es el doble, es decir, trabajar después de 8 horas entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche, un domingo o un festivo, a salario mínimo se debería liquidar a 7.315. Y la hora extra nocturna, dominical o festiva, entonces es la hora ordinaria por el factor, que es la más alta, 2.5 veces se pagaría cada hora extra, 9.143. Es decir, la jornada laboral superó las 8 horas, es la hora 9, la hora 10, está entre la jornada nocturna, esa hora 9 o 10 está dentro de la jornada nocturna, es decir, entre las 9 de la noche y 6 de la mañana, y adicionalmente corresponde a un domingo o un festivo. Entonces se pagaría a salario mínimo a 9.143 cada hora. Muy bien. Allí tenemos entonces la parte de convencionalismos para efectos de código sustantivo de trabajo. En el siguiente video vamos a mirar unas liquidaciones de trabajo suplementario y horas extra.